Últimamente hemos escuchado malas noticias, pero las cosas que Dios ha hecho con nosotros conviene que las publiquemos. Restauración, liberación y sanidad. Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Permanezcamos en fe y sigamos creyendo que Él hará grandes milagros en nuestra vida. Recuerda que en Dios hay esperanza para ti, tu matrimonio y tu familia. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Somos un matrimonio y vamos a dar un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi nombre es José Juan Ramírez Mares. Y yo soy Nancy Elizabeth Rodríguez Mesa. Tenemos 28 años de casados y esperamos que este testimonio pueda ayudar a muchas personas que también atravesaron por lo mismo que nosotros. Pues sin esperar más tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar a dar testimonio de lo que Dios en su gran misericordia ha hecho por nuestras vidas. Bueno, la palabra del Señor dice en Efesios 2 que estábamos muertos para Dios. Estábamos realmente muertos para Dios. Tenemos 28 años de casados y hace más o menos 15 años nuestra vida estaba completamente destruida, como dice la palabra del Señor. En Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, hermanos, nuestra vida en ese tiempo realmente estábamos en una encrucijada muy grande. Ahorita mi esposo va a dar testimonio de lo que él pasaba, pero somos un matrimonio que hasta ahorita nos amamos mucho. Tenemos 28 años de casados, y como matrimonios pues empezamos un matrimonio feliz. Seguimos felices, somos un matrimonio que podemos decir que tenemos un lazo muy fuerte de amor, porque no sé, Dios nos ha dado ese lazo. A lo mejor Él sabía lo que íbamos a atravesar, y tuvimos una necesidad o una falta de... pasó nuestros primeros años de matrimonio y había un anhelo, había un grande anhelo de tener un hijo. Y a mí, les voy a contar en mi vida, ¿verdad? Porque ahorita él va a decir su testimonio. Pero en mi vida esta falta nos llevó a meternos en encrucijadas o en laberintos que realmente no había salida. No había salida, y yo quiero que la gente sepa que no hay salida en esos laberintos. Y yo quiero que ustedes, en la palabra en Deuteronomio 18:10, esta era mi vida. Yo con esa falta de buscaba en quien dijera que pudiera ayudarme, en quien pudiera darme eso que yo pedía, yo buscaba, yo anhelaba. No me importaba qué pactos podría hacer, no importaba el precio que yo podría pagar. Y lo que dice Deuteronomio 18:10, dice la palabra del Señor: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, o hija, perdón, por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Bueno, queridos hermanos, muchas de las cosas que están aquí escritas yo las practicaba, yo las buscaba, yo necesitaba esa ayuda, y créanme que no me importaba el precio que yo pudiera pagar, no solamente económico, sino era un precio que fueron pactos también, fueron lazos, fueron cadenas, fue una encrucijada, fue como un laberinto que tiene varias entradas, pero no hay salida. No hay salida, ese vacío no era llenado. El enemigo cobra, y cobra con cadenas, con ataduras y con maldiciones. Esa era mi vida. Yo buscaba eso
en eso que en Deuteronomio 18:10, en esas prácticas que son aborrecibles ante nuestro Dios. Mi esposo les va a dar testimonio porque pues los dos teníamos como que caminos diferentes, nos amábamos mucho, pero cada quien buscaba ese vacío que teníamos. Entonces, pues mi esposo, el enemigo lo atacó de otra manera y él les va a contar un poco de lo que él vivió. Bueno, fue algo muy terrible, ¿verdad?, en su vida, y quiero que él les comparta lo que él vivió. Bueno, hermanos, conforme a la palabra, voy a leer un versículo que dice Proverbios 23:31, que dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Pues como acaba de decir mi esposa, pues cada quien tenía una salida y pues yo agarré esa salida. Empecé, como dice ahí su palabra, poco a poco. Primero no sentía nada y cada vez pues me fui hundiendo más en el vicio. Más y más. Disculpe, hermano, porque me acuerdo y me da sentimiento de todo lo que pasé. Bueno, fue muy terrible, hermanos, pasar por esa situación. Buscábamos mucho esa ayuda, buscábamos mucho esa ayuda de parte de nuestro Dios, pero la buscábamos en lugares equivocados. Creíamos que el enemigo no iba a cobrar la factura. Creíamos que las cosas que estábamos haciendo eran buenas, porque queríamos resultados y no importaba, solamente nos importaba el resultado. Y algo que nos mantuvo y que nos ha mantenido de pie en todo es el gran amor que nos tenemos. He escuchado mucho cuando unas personas se casan y que dicen que es en la salud de la enfermedad, y en nosotros sí se vivió eso, porque yo a él lo aceptaba con sus defectos y él a mí con ese vacío, ¿verdad?, que teníamos. Buscábamos y nos llegamos a separar 2 veces por un tiempo, porque mi esposo recaía, era una persona que se perdía, era una persona que no quería, él solamente quería escaparse de la realidad. Era donde él se sentía fuerte, donde él se sentía que valía. Ahí el enemigo lo tenía atrapado, como dice su palabra, se levantaba y volvía a buscar la bebida. Yo estaba muy cansada, pero no solamente muchas de las personas que atraviesan por esa situación de no poder embarazarse me van a entender, porque son situaciones muy difíciles, más que vergonzosas, son frustrantes, son cansadas y no llegaban. 2 veces nos separamos, más que nada no era porque yo no lo amara, sino porque yo lo veía que él se destruía cada día más y yo no quería estar ahí cuando él se destruyera completamente. Y las 2 veces que nos separamos nos volvimos a reconciliar. No fue mucho tiempo, pero nos reconciliábamos por el gran amor que nos teníamos y porque él pensaba que él iba a salir adelante, él iba a poder solo, y volvíamos a lo mismo, volvíamos a meternos en la misma laberinto y en la misma caída, en la vida de mi esposo, en el mismo problema. Sí, como dice mi esposa, yo le decía, si yo quiero yo lo dejo, el vicio, cuando yo quiera, y era mentira. Duraba 2 días sin
sin tomar nada, o un día y andaba desesperado, buscando otra vez el vino, la bebida. Como dice mi esposa, fue algo, pasé por lo peor. Por eso ahora pues, le agradezco a Dios, porque como dice su palabra, de lo vil y despreciado se sirve Dios, ¿verdad? Yo llegaba golpeado a la casa, descalzo, sin dinero. A veces terminaba en la demarcación. Le agradezco a mi esposa porque aún hasta esos lugares iba a buscarme. Investigaba a ver dónde estaba, hasta que le decían, si me encontraba ahí, le decían que sí, iba por mí. Aún cuando yo me gastaba todo lo que ganaba, a los peores lugares me metí. Primero empecé a irme mediodía, después agarraba 2-3 días completos, a veces no llegaban toda la semana. Y comprendo a mi esposa, que andaba bien desesperada buscando, donde no me encontraba. Y ahora veo a los demás que batallan con este vicio y me da lástima, porque veo que me acuerdo y digo, así andaba yo. Y fue pues, algo, como dice mi esposa, algo terrible, ¿verdad?, que pasamos. Y llegué al grado de empezar a vender cosas en la casa para poder seguir tomando. Lo que más me dolía es que mi esposa, en su trabajo, le dan un premio por cada 5 años que ella cumple. Le daban anillos, le daban, y llegué a caer en vender todo lo que ella tenía. Bueno, nosotros tuvimos ese problema muy fuerte, pero yo y mi esposo quiero que muchos entiendan que no van a poder solos, y él lo sabe, no van a poder solos. Como yo decía, pues yo si quiero yo salgo, eso no, pero no, era mentira. O sea, ahorita es un consejo que les puedo ya dar, yo que pasé por ese infierno, se puede decir, pues es que solo no vamos a poder. Como le digo a unos compañeros ahí en el trabajo que andan en lo mismo, solo no. Yo decía lo mismo una y otra vez, voy a salir, si yo quiero yo salgo, era mentira. Volví a caer cada vez peor. Como dice la palabra, ¿verdad?, que pues Dios siempre llega a tiempo. O sea, y yo creo, me voy a salir un poquito del tema, ¿verdad?, porque yo creo que, como dice su palabra, que desde el vientre de nuestra madre Él nos predestinó, ¿verdad? Porque a mí desde niño mi mamá no me abandonó, sino que tuvo que salir a venirse del rancho hacia aquí, hacia la ciudad, a trabajar. Y yo me quedé recién nacido. Entonces la gente le decía a mi abuelita, yo me crié con mi abuelita, la gente le decía, no, ese niño no se va a criar. Que dice mi abuelita que yo era el puro huesito, ¿verdad? Desde ahí yo vi el cuidado de Dios, ¿verdad?, que, como dice su palabra, ¿verdad?, que pues nos iba desde el vientre de nuestra madre, pues Él nos escogió, nos predestinó, ¿verdad? Y me traslado hasta cómo yo llegaba, ¿verdad? A veces no sabía cómo llegaba, cuando yo abría mis ojos ya estaba en la casa, en la cama. Me acuerdo que le platicaba a mi mamá, decía, tú traes un ángel, o sea, como ellos dicen, ¿verdad?, tú traes un ángel. Cómo atravesaba yo las calles, andaba en el centro, en Cuauhtémoc, todos esos lugares. Y sí, ahí vi yo que hasta ahí tuvo Dios cuidado conmigo, ¿verdad? Y nuevamente les vuelvo a decir, ¿verdad?, que solo no podemos, ¿verdad?
Yo varias veces, ¿cuántas veces no le dije a mi esposa cuando nos separamos? No fue tanto, ¿verdad? Pero yo le decía, ve, regrésate ya voy a cambiar. Era mentira. Yo no podía. Prueba, como les digo, 2 días, 3 días sin probar eso y volví a caer y más hondo. Cada vez me hundía más y me hundía más. Y ahí, pues digo yo, pues como dice su palabra, que el enemigo nomás vino a matar, robar y destruir. Le digo yo, pues me quería matar el enemigo, ¿verdad? Porque sabía él que, pues, que yo ya estaba predestinado, a que tarde o temprano yo tenía que venir. Como lo dije antes, ¿verdad? Él siempre llega a tiempo. O sea, yo ya andaba, de hecho una vez me despedí de mi esposa, porque Dios me dijo, esto no es un juego, o sales o pues hasta aquí. Yo me regresé llorando, ¿verdad? Le dije a mi esposa, pues perdóname, ¿verdad? Se me hace que hasta aquí te llegué, te acompañé. Desde entonces yo le pedí una oportunidad a mi Dios, ¿verdad? Le dije, dame una oportunidad más. Y aquí estoy, hermanos. Pues es un poco difícil salir, ¿verdad? ¿Para qué les digo? Si uno que está hundido ya en el vicio, es difícil, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Con la ayuda de mi Dios, me acuerdo que mi esposa decía, acércate. Pues batallé un poco para acercarme. Yo vuelvo a decirles, ¿verdad? Nuevamente decía yo, pues yo no necesito de eso. Si yo quiero, yo lo dejo. Era mentira, hasta que yo le dije a mi esposa, desde esa vez que ya Dios me había dicho, le dije, ya estoy cansado ya de este vicio. Una y otra vez oraban, ¿verdad? Por mí y volvía lo mismo. Hasta que sí, como dice, hasta que dispuse mi corazón y dije, hasta aquí, ya no voy a volver a tomar eso. Fue cuando hasta yo sentí, ¿verdad? Que algo me despojé de algo, ¿verdad? Y le doy la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Eso que yo pasé. O sea, nuevamente le doy las gracias a mi esposa porque la hice sufrir bastante. Lo que también derramó el vaso de mi esposa fue cuando cumplió sus 30 años, 25 años, le dieron unas medallas especiales de plata. Las tenía colgadas ella, como todas sus cosas, y se las vendí. En un arrebato, en una desesperación, pues me las llevé al empeño, ¿verdad? Y ella no se había dado cuenta hasta que una vez volteó y vio que no estaban. Y ya las fuiste a vender, y fue cuando habló ya muy seriamente conmigo, ¿verdad? ¿Sabes? Pues así no podemos estar. Me acuerdo que yo le rogaba, pero ella ya no me creía, como yo siempre le decía lo mismo. Iba a salir. No, tú ya no entiendes, ¿verdad? Tú ya no entiendes, ¿verdad? Pero ella todavía no venía aquí a la congregación, ¿verdad? Fue cuando empezamos a pasar esas situaciones tan difíciles. Hubo un momento en que yo, como muchos, cuando ya se sienten desesperados, querer huir a donde no te conozca nadie, donde nadie esté contigo. Y recuerdo que esa vez yo sabía que existía Dios, quizás tenía un anhelo de Dios, pero buscaba en los lugares más equivocados esa ayuda. Y cuando yo me senté en el sillón y lo vi a él que estaba completamente perdido, mi esposo lo que cuenta es realmente un poco de lo mucho que él batalló. El enemigo lo tenía completamente atormentado, atado, golpeado, humillado. Él decía, nadie me quiere, no valgo. Y yo veía a mi esposo y yo le dije a Dios ese día, le dije, si tú existes,
Dios, yo sé que existes, pero si tú existes, tú nos vas a dar un hijo, y si nos lo vas a dar, nos lo vas a dar rápido, y si no nos lo das, no importa, ¿verdad? Pero queremos una respuesta. Creo que a Dios algo que le conmueve es que el ser humano sufra, que el ser humano clame y que el ser humano esté dispuesto. Mi vida, como les digo, estaba atormentada completamente buscando en personas que me decían que me podían ayudar. Y yo ese día le dije al Señor, le dije, Dios, si realmente existes, yo te ofrezco cambiar, darte todo lo que yo hago, darte todo lo que yo hago, practico todo, pero tú me tienes que ayudar, si realmente existes. Dios estaba escuchando, Dios estaba anotando todo lo que yo le estaba pidiendo, y al poco tiempo llegó uno de los regalos más hermosos de nuestra vida. Para mi vida, Dios nos ha dado muchos regalos. En mi vida me ha dado unos padres muy trabajadores, que ya no están, pero tengo que admitir que eran muy trabajadores. Unos hermanos que somos muy unidos, mi esposo que me ama a pesar de todas las situaciones que pasábamos. Pero cuando llegó Pamela a nuestra vida, cambió todo. Empezamos a vivir diferente, pero Dios, yo le había prometido a Dios que si me daba un hijo, yo le iba a enseñar que Él existía, que Él era real, y que iba a caminar con Él. Yo le había prometido como a Samuel, como Ana prometió a Samuel. Y pasó el tiempo, y como al ser humano, hermano, se nos olvida. A mí se me olvidó esa promesa que yo le había dicho a Dios. Pero Dios estaba anhelante de lo que yo le había prometido. Y yo no puedo conocer los pensamientos de Dios, pero sí sé que Dios sabía que yo no iba a traerla. Y entonces Dios se dispuso a ir por ella. Y por eso estamos en este lugar, por eso quisimos dar el testimonio en este lugar. Para nosotros este lugar es muy importante, no porque sea el lugar, sino porque aquí nosotros tuvimos un encuentro poderoso con el Señor. Mi Dios fue por Pamela. Le invitaron a un campamento de verano. Era una niña de 6 años. Yo con mis trabas y con mis miedos, yo no quería soltarla para ninguna parte. Me costó mucho que ella viniera a este lugar, y lo que ella vivió en ese campamento sería dar otro testimonio, pero ella tuvo un encuentro poderoso con el Señor. Ella fue sacudida, es un antes y un después de que ella estuvo en este campamento de niños. Por eso no desprecie nada de lo que el Señor hace, para honra y gloria de mi Dios. Cuando Pamela vino a este campamento, pues yo vine también, conocí del Señor, me enamoré. Creo que el que conoce al Señor se enamora del Señor. Me enamoré de Él, pero faltaba librar la batalla. Yo clamaba, por eso les pido y les suplico a todos aquellos que tienen algo, con lo que estén batallando, no importa. Ustedes clamen y clamen y clamen hasta que Dios les responda, porque Dios les responde. Yo siempre clamaba por mi esposo y clamaba por mi esposo, y eran problemas porque el enemigo lo atacaba cuando nosotros no estábamos, lo atormentaba, le daba miedo, había muchas cosas. Entonces en la lucha que vivió, que luchó el Señor con el enemigo, le estaba peleando el alma de mi esposo. Él sabía los pactos que se habían hecho, él sabía lo que mi boca había declarado, y no iba a ser tan fácil que él nos dejara venir. Cuando ya nosotros empezamos a venir, oré por mi esposo, pero antes de que él viniera, les quiero dar testimonio de una vez que estaban orando por mí. El Señor me dio algo muy hermoso. El Señor ya sabía, ya había venido la promesa, Él ya me había dado lo que yo anhelaba, ya estaba yo aquí también. Él ya sabía que iba a venir mi esposo, pero Él tenía algo, tenía un postre muy especial para mi vida, tenía algo que es un tesoro que Él me tenía que dar. Y un día que yo estaba aquí en esta iglesia, precisamente, un profeta muy reconocido para mí, con la unción de Dios poderosamente,
yo como batallaba con la situación de mi esposo, yo dejaba que todo el mundo orara, yo dejaba que cualquiera fuera a mi casa a hablar con él, yo no me importaba si así lo había hecho con el enemigo, buscando también salidas, con Dios iba a ser más. Yo llevaba gente que hablaran y que le hablaran con mi esposo. Y cuando ese profeta me oró por mí, él me dijo unas palabras que son sacudidas siempre en mi vida y siempre hasta el final yo las voy a recordar. Y dice en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ese día, ese profeta, mi pastor Francisco, en ese tiempo estaba. Y yo era nueva y él me dijo, voy a orar por ti porque Dios tiene una palabra para ti. Y le dije, sí, está bien. Yo dejaba que todo el mundo orara. Estaba muy cargada y les dejaba que todo el mundo orara. Y ese día él me dice, Dios tiene algo muy especial para ti. Dice que te va a dar algo muy especial en tu vida. Dios dice que tú no sabes lo que Él va a poner en tus manos. Él me dijo algo que, la verdad, yo valoro mucho lo que Dios me dijo ese día. Me dijo, por tu boca muchos van a conocer de mí. Dice el Señor que por tu boca van a conocer de Él. Muchas generaciones van a pasar por tus manos. Y que muchas generaciones tú les vas a hablar. Y que cuando veas a cientos y a cientos te vas a acordar de la palabra que Él te dio. Porque Él va a poner algo a ti muy especial. Yo no sé qué va a poner en ti, pero Dios dice que por tu boca van a conocer mucho de Él. Yo no sabía, yo no conocía, no, estaba completamente nueva y yo no sabía lo que Dios me estaba dando. Pero con el tiempo comprendí que Él me estaba dando un ministerio, me estaba dando algo muy hermoso, me estaba dando algo que yo lo valoro como un tesoro muy especial que Él puso en mis manos, como algo muy delicado que Él quería que yo le protegiera. Y una vez que yo estaba dando una clase, yo soy una persona que ama mucho a los niños. Yo estaba dando esa clase y Dios fue y me susurró al oído y me dijo, ¿tú te acuerdas que tú me habías pedido un hijo? Yo le dije, sí. Dijo, te voy a dar más de 20 cada domingo para que les hables de mí. Y quiero que les des el mismo amor que le has dado a tu propia hija. Y por eso para mí es muy importante. Para mí los niños son muy importantes. Y no quiero que el enemigo los arrebate ni los confunda. Porque Dios los ha puesto en nuestras manos. Y yo valoro mucho lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Disculpen, no sabíamos que este testimonio iba a tocar nuestros corazones, porque de verdad es algo que vale la pena reconocer el sacrificio que hizo nuestro Dios por alguien que no valía, por alguien que estaba muerto, por alguien que estaba atado, pero vino Dios y deshizo todas las obras del enemigo. Fue una lucha que peleó a mi esposo y él cuando nosotros veníamos, él veía algo diferente. Entonces hubo un cambio en nuestras vidas cuando conocimos al Señor. Bueno, hermanos, como dice la palabra en Corintios 7:13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y consciente de vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues sí, hermanos, como dice la palabra, pues ya de ahí, cuando ella conoció del Señor, ¿verdad? Pues ya empezó a ver la Biblia, o sea, a escudriñar su palabra. Y yo creo que ella agarró esa palabra, ¿verdad? Me tenía yo que convertir, ¿verdad? Teniendo la fe en nuestro Dios, ¿verdad? De que yo tenía que estar aquí, ¿verdad? Y ahora se ríe porque dice que cada que le decían una petición de oración, siempre dice que el pastor le decía, siempre, sí, ya sabemos, mejor ni diga su esposo. Y
gracias a Dios, ¿verdad? Que me sacó del lodo, de lo vil y de como dicen, de lo vil y despreciado, porque yo sentía que no valía nada, que no era nadie, ¿verdad? Y no, pues que estoy agradecido con Dios, ¿verdad? Siempre lo primero que le agradezco, gracias por sacarme del lodo, por conocerte, ¿verdad? No lo termina uno de conocer, cada día pues va conociendo uno más de su palabra, de lo maravilloso que es Él, ¿verdad? Y nuevamente les vuelvo a decir, si el que me vea, ¿verdad?, que batalle con este vicio, solo no van a poder. Busquen de Dios, busquen su misericordia. Él con solamente su poder los va a sacar de ese vicio, de ese lodo, de esa oscuridad, y los va a sacar a su luz admirable, como dice su palabra. Eso fue nuestro testimonio, hermanos. Sabemos que mi esposo cuenta cosas que fueron muy terribles quizás para nuestro matrimonio, pero créanme que ahorita lo que nosotros vivimos, la paz con la que nos dormimos, el amor que nos tenemos, yo veo algo que yo jamás esperaba ver, como Sara, como Ana. Yo entiendo cuando escucho esas historias y sé hasta cómo se sentían ellas. Veo que vienen generaciones, y cuando veo las generaciones que vienen por parte de Pamela, de Vania, de Analí, es el regalo más hermoso. Y le digo a mi esposo, tú no te preocupes lo que pasó antes, lo que tenemos ahorita jamás, ni siquiera la vida eterna la podríamos pagar con 1000 años trabajando aquí en este mundo. Sabemos que Dios está también con ustedes. Él quiere libertar, Él quiere dar, Él quiere sacar del laberinto a muchos y quiere de verdad romper las cadenas de muchos. Bendiciones, hermanos, y créanme que lo que Dios ha puesto en mis manos, el tesoro más valioso para Dios son las generaciones que vienen. Así es que por eso yo les pido, ¿verdad?, que clamen por esas generaciones, porque cada vez que usted tenga un bebé o que vea un bebé en sus manos o en las manos de alguien, sepa que es algo que no todas las personas pueden tener, que valen muchísimo para Dios, y por eso el enemigo quiere destruirlos. Yo amo mucho a mi esposo y él lo sabe. Él es una persona que batalla para demostrar sus emociones, porque tuvo muchos vacíos, pero yo siempre, él sabe que lo amo y lo seguiré amando hasta que el Señor nos permita estar en esta vida. Ya después pues nos estaremos juntos, pero ese fue nuestro testimonio. Bendiciones, y pues si Dios nos permite, después contaremos lo que mi hija vivió en ese campamento. No desprecie nada de lo que el Señor hace, nada. No hay momento que el Señor quiera, todo lo que usemos en nuestra iglesia lo usa para liberar a aquel que está acá. Bendiciones. Y pues, bueno, bendiciones, hermanos. Sí, bueno, bendiciones al que me esté viendo, ¿verdad? Y pues no terminaríamos en una hora todo nuestro testimonio. Eso es solamente una pequeña parte, pero no, un testimonio muy grande, ¿verdad?, que tenemos. Somos muy bendecidos por Dios, ¿verdad? Y le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, y Dios me los bendiga, y en nuestro Dios hay poder para liberar, para libertad.